Hola a todos y a todos, estamos nuevamente acá en la sección, ¿cierto?, del programa Iglesia Viva y Activa Ciudad Justa. Estamos nuevamente aquí para analizar los resultados de las elecciones municipales, ¿cierto?, que fueron hace unos días atrás, junto a Pedro Carrasco y a Juan Ramón Godoy. Y vamos a analizar hoy día todo lo que sucedió. Finalmente pasaron muchas cosas, hubo un gran fantasma llamado, ¿cierto?, abstención. Y a partir de eso vamos a estar conversando, ¿cierto?, todo este rato sobre las elecciones, los resultados y además las proyecciones en relación a lo que viene el próximo año, que son las elecciones presidenciales. Bienvenido Pedro, bienvenido Juan. Bueno, y comencemos. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es el resultado? Hubo también, además, cierto, recordarles que en el programa anterior acá se apostó un asado que vamos a ver acá, ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a realizar? Bueno, a mí me gusta la carne guayú, así que... Partamos, ¿qué les pareció las elecciones este fin de semana? ¿Era lo que se esperaba? ¿Hubo alguna sorpresa, Pedro? ¿Qué pasó? A ver, yo creo que, para ser bien honesto, nadie puede estar muy contento de lo que pasó el día domingo. El porcentaje de participación fue del 35%, que tengo entendido. Así Nosotros es. habíamos augurado un 40%. 40, sí. Entonces, eso no puede estar nadie contento. Esto yo creo que raya ya la legitimidad de las elecciones. O sea, entre muy pocos ciudadanos se definió los futuros de varias comunas. Entonces, eso es la primera cosa que yo estoy muy preocupado. Segundo, ningún conglomerado político puede aparecer tampoco acá diciendo cómo se llama que triunfaron. Porque en un universo del 35%, con una escasa cantidad de votantes, yo creo que ahí es bastante cuestionable. De hecho, hubieron alcaldes que ganaron con mil votos. ¿No? O sea, entonces En es algunas comunas era... un tema. Ahora, si nos vamos ya al área más chica, obviamente hubo sorpresas. Yo creo que muchas comunas aseguraban resultados mucho más estrechos, de más pelea, y quedó sorprendentemente, como se llama, diferencias muy grandes de votos. Yo creo que nosotros la semana pasada hablamos del caso Santiago. En el caso Santiago, ahí tuvimos una discrepancia con Juan Ramón, que él planteaba que ganaba Toá por ser la incumbente. Yo le planteé que gana Felipe Alessandri y por un estrecho margen, y tenemos que fueron casi 10 puntos. Lo mismo pasó en Providencia, también Evelyn Matei con Josefina Razzoli, que también aseguraba que incluso había una diferencia a favor de Josefina Razzoli, o una diferencia muy pequeña de Evelyn Matei, y fueron también 10 Varios puntos, votos, varios votos, ¿no? varios votos. Lo que pasó en La Reina también, que ahí fue, bueno, fue fallo fotográfico, pero también hay un triunfo. Lo que pasó sorprendentemente en Zoronaya, que también hay yo auguraba Bueno, como se llama, Maipú que también es gana, un caso que... también, o sea, también ahí se daba la posibilidad que fuera Vítori, y al final ganó Katy Barriga por la dispersión de votos de la nueva mayoría. Y yo creo que si hacemos análisis fino, como se llama, de cada comuna, ocurre eso. Entonces, básicamente lo que ocurrió fue un reordenamiento de las fuerzas políticas. Yo también, como lo planteamos la semana pasada, la nueva mayoría sacó, tengo entendido, un alcalde más que Chile Vamos, pero Chile Vamos gobierna las comunas con mayor cantidad de habitantes digamos, de Chile. De hecho, también ahí, Pedro, disculpa, hay un fenómeno muy particular que pasó en Valparaíso. Eso fue O sea, el increíble. tema de los independientes que habíamos conversado previamente nosotros acá, los independientes también lograron un gran triunfo, finalmente logran sacar, ¿cierto?, a Jorge Castro. Y asistémico, absolutamente. O sea, yo pensaba que ya el voto un poco más rebelde iba a ser por DJ Méndez, Sí. y aparece el señor Jorge Sharp, que es una persona completamente vinculada a los movimientos sociales, movimientos, como se llama, de protesta, y sale electo y con una mayoría pero aplastante. O sea, él solo saca casi la suma de los votos de DJ Méndez y del alcalde Castro. Por lo tanto, ahí quiénes son los grandes ganadores hoy día y quiénes son los que de alguna manera terminan lamentando, a pesar de que todos dicen que ganaron. Bueno, de siempre. Vos. Bueno, siempre dice que las elecciones no se ganan, no se pierden, sino que se explican, ¿no? Sí. Mira, yo concuerdo con los puntos planteados con Pedro. El primero, hablamos, lo analizamos acá, que el gran fantasma de esta elección iba a ser la abstención. O sea, aquí lo que estamos hablando es que menos de un tercio de la población en Chile está eligiendo a sus autoridades. Hubo un viral hace pocos días atrás donde un colectivo mexicano que se llama Yo Sí Voto él comparaba las elecciones municipales y parlamentarias de México a una caja de huevos de 36 huevos, ¿no es cierto? Y ahí es donde decía, bueno, de estos 36, un tercio vota, de ese tercio tantos son blancos, tantos son nulos, y estos votan a favor de un alcalde y a favor de otro. Es decir, finalmente esta caja de 36 huevos eran 7 huevos los que estaban definiendo un alcalde.
Eso es muy parecido a lo Muy que está gráfico. sucediendo en Chile. Es decir, una minoría está eligiendo la autoridad, lo cual es muy complejo, sobre todo porque, lo hemos dicho, socava la democracia. La participación y la representatividad son pilares fundamentales para construir democracia. Y estas elecciones, sin deslegitimar la realidad o que ganaron los alcaldes y concejales que hoy día están en ejercicio, porque son las reglas, Así es. digamos, electorales que tenemos, hay un punto preocupante que tiene que ver con la participación. En el caso del fenómeno de los independientes, yo creo que también hay un voto de castigo. Hay un voto de castigo que tiene que ver, uno, a la gestión del gobierno, en el caso de la nueva mayoría, que tenía un 16% más de alcaldes y concejales. Recordemos la elección municipal del 2012, donde en el gobierno de Sebastián Piñera la nueva mayoría gana las elecciones municipales y saca una diferencia de 16% tanto en alcaldes como concejales. Eso hoy día se iguala en términos de voto, pero sin embargo lo que gana en este caso la oposición es tener comunas con mayor número de gobernados, de personas gobernadas. Sí, digamos. población gobernada. Población gobernada. Estamos hablando de bueno, Maipú. Puente Alto, Maipú, Providencia, Santiago, que son comunas importantes y representativas, digamos, Las más también lo grandes de Chile, simbólico. por así decirlo, ¿no? Santiago, más allá de los votos, lo simbólico es muy representativo. La madre de las batallas le decían. Y, claro, y ahí es donde gana. Entonces, en el caso de los concejales está más bien nivelado para la nueva mayoría, pero finalmente lo que hay aquí es precisamente una baja sustancial en alcaldes y concejales. ¿Cuáles son las grandes lecciones que finalmente, porque de una otra manera en esta elección la ciudadanía habló, ¿cierto? Podríamos, si lo pudiéramos, lleváramos a ese plano. ¿Qué es lo que hizo decir finalmente la ciudadanía? Porque partiendo de la base de que la clase media habló en estas elecciones, ¿qué pasó con las comunas de clase media que cambiaron? Hoy día Maipú es una comuna de clase media. También pasa lo mismo con Providencia y otras comunas también. ¿Qué es lo que dice finalmente la gente? ¿Cuál es la apreciación? ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan a partir de esta elección en relación a lo que está diciendo la gente? Una podría ser el rechazo, ¿cierto?, de la gente en relación a este gobierno, pero ¿qué más? ¿Qué otras elecciones? Claramente la clase media manifestó su rechazo de otra manera con las políticas de gobierno, yo creo, ¿no? O sea, bueno, primero que todo, aquí hay un voto. Lo que pasa es que también yo creo que eso hay que analizarlo, porque yo no sé si el voto que, por ejemplo, el resultado que tuvo Chile Vamos tiene que ver con un voto de rechazo a la gestión de la presidenta Bachelet. Porque a veces, como se llama, tenemos que entender que las elecciones municipales son temas más locales, tienen que ver con liderazgo local. Entonces yo me precipitaría a decirlo, o sea, tal vez podría ser un elemento. Segundo, hay un tema que tiene que ver, que tampoco acá hubo, salvo un par de casos, el caso de, ¿cómo se llama?, de Jorge Sharp en Valparaíso y el caso de René La Vega y lo encontré notable, Conchalí notable. O sea, René La Vega es una persona que yo admiro profundamente, porque es una persona que yo creo constante y creo que bien mereció el bueno, también Katy Barriga, que también no hay que desmerecer el triunfo que tuvo allá, y que la gente se agolpó en las elecciones para hablar por ella. Por ella, exactamente. Pero si nosotros vemos ese análisis, tampoco es una cosa que hayan salido candidatos así que no fueran de los partidos tradicionales. O sea, la nueva mayoría y como se llama Chile Vamos tuvieron como se llama, una carta importante también de voto. Entonces tampoco fue un tema que aparecieran acá movimientos como se llama populistas. Así que yo creo que en esa parte hay una tranquilidad. Sí. Que la gente, dentro de todo, siguió votando por, digamos, los bloques tradicionales. Ahora, Jorge Sharp dice de otra manera que él es un puntal de lanza para lo que viene, que es la instalación de casi los independientes llegando al poder yo después presidencial. Salieron a la luz bastante Twitter, como se llama este caballero, el año 2010, llamando a banco. Entonces, esta persona, como se llama, yo creo que es en Valparaíso, especialmente hay una crítica a la gestión que hizo Jorge Castro. Yo creo que lo que pasó con el tema del incendio, creo que se le criticó mucho. Entonces la cosa va por ahí. También yo con la candidatura, ¿cómo se llama?, de Jay Méndez, ¿cómo se llama?, con todo el respeto que me merece, pero no encuentro una persona que era más adecuada para ser alcalde. Entonces ahí se produjo, yo creo, un tema que tiene que ver con gestión, pero no un tema que se puede traspolar al resto del país. El resto del país, bueno, el caso tengo entendido también de Arica, que ganó el Partido Liberal, pero un partido ya establecido, pero el resto no hubo mayores, ¿cómo se llama?, sorpresa de ese tipo. Entonces creo que la gente sigue apostando, sigue votando por los partidos tradicionales, y eso es algo que a mí me deja tranquilo. Y yo creo que la apuesta es que la gente está esperando más de sus autoridades. Yo creo que el alcalde que está mal o se fue para la casa. O sea, no hay caso de alcaldes que hayan estado, como se llama, digamos, que hayan tenido problemas en su gestión y hayan sido reelectos.
Bueno, yo creo que hay lecciones también que aprender de esta municipal. Uno tiene que ver con el perfil del ciudadano que hoy día va a votar. Cuáles son los elementos de juicio que usan hoy día para votar por un alcalde o un concejal. Mucho del fenómeno que vimos en las anteriores municipales que tiene que ver con gente ligada al mundo de la cultura y el espectáculo, que solamente por un tema de imagen salía, hoy día no fue así. No. Hoy día fueron casos aislados, digamos, que los medios de comunicación obviamente los levantan porque son personas que tienen una figuración pública en el mundo de la cultura, deporte, la televisión, pero en el grueso no fueron electos. Recordemos la encuesta que aquí también analizamos, que tiene que ver qué es lo que valora el votante o el ciudadano de sus autoridades. En el número 1 estaba la honestidad. Sí. Yo creo que ahí hay un punto muy relevante que tiene que ver con los estándares que hoy día está pidiendo la ciudadanía de transparencia, de probidad en la gestión pública. Ahí tenemos muchos de los alcaldes que también tuvieron algún tipo de conflicto, porque hoy día tenemos una mirada muy de juicio social. Una persona que sale mencionada en algún caso, inmediatamente es un factor que también determina. Yo creo que el caso de Vítor y más allá de lo de Campuzano también le afectó. Entonces, yo creo que ahí hay un perfil del ciudadano que es interesante de analizar. En la mañana estaba en la radio y conversábamos esto en el caso de la ciudad de Rancagua. Un elemento de muchos auditores que llamaban a la radio eran: queremos ver gente que trabaje, queremos ver gente que esté en terreno, que en definitiva esté con nosotros. Porque esta relación vertical de la política, que ya dejó de ser algo real hace muchos años, donde estaba la autoridad y uno incluso cuando niño veía una autoridad, un senador, un diputado, era algo casi inalcanzable. Hoy día hay mucha horizontalidad en la relación de los ciudadanos con los políticos. Y quienes lograron captar eso, quienes han logrado tener una conexión en este tema, tanto en lo virtual como en lo real, porque no es solamente las redes sociales, que a veces sino que en lo real, yo creo que sacaron un gran capital de votos. Ahora, ¿qué pasa con la legitimidad finalmente con un 30% de gente que va a votar? ¿Qué pasa con un sistema de votación voluntaria, con inclusión automática? ¿Qué pasa con la legitimidad? Yo creo que eso es un tema que va a tener que abordarse en el futuro, ¿no? Yo creo que acá tiene que revisarse absolutamente todo el sistema. O sea, yo creo que ahora, con mayor razón, la ley electoral tiene que ser completamente reformulada. Fue un fracaso estrepitoso, porque al final, con el exceso de celo que hubo, terminó matándola a la publicidad. O sea, la gente no sabía realmente por quién votar, la gente no siquiera sabía que había elecciones, hasta ese punto. O sea, el tema de estas como que sábanas, a mí me tocó verlo en Cerro Navia, o sea, eran sábanas de este porte con los candidatos, o sea, es un desastre absoluto, absoluto. Entonces voy a insistir, y yo responsablemente, o sea, el CERVEL, en vez de estar preocupado de que el candidato tenía una paloma de 20 centímetros, no tengo idea. O las cuadras en las que podía colocar. O las cuadras donde ponía. ¿Por qué no se preocupó del tema de toda esta gente que fue trasladada de forma arbitraria con 70.000 personas? Entonces acá fracasó el CERVEL, y lo digo con todas sus letras. Se dedicó a puras tonteras. La regulación de las elecciones, la forma como se planteó. Yo creo que acá es urgente volver a reformar la ley, estudiarla en base a la práctica. Yo creo que también otra cosa importante, y también yo me hago cargo de mis dichos, hay que volver con el voto obligatorio. ¿Tú eres partidario del voto obligatorio? Absolutamente. Juan Ramón. Mira, yo no soy partidario del voto obligatorio. Yo creo que aquí cambiaron las reglas electorales y no puede ser que por un tema de resultado nosotros cambiemos la ley. Yo creo que ahí sería una muy mala señal para la ciudadanía. Lo que sí creo que aquí lo que está juzgando la ciudadanía es la calidad de la política. Es decir, si se mejoran los estándares en la calidad de la política, vamos a tener más personas en las elecciones. Yo creo que esa es una fórmula sine qua non, porque en definitiva le estamos diciendo vayan a votar, pero tenemos una crisis de representatividad, tenemos casos que están desfilando por los tribunales de justicia, los actores políticos involucrados. Los liderazgos políticos están completamente cuestionados transversalmente. Yo creo que se debe seducir a una ciudadanía a ser nuevamente parte. En todos los países donde se ha implementado el voto voluntario, efectivamente hay una baja en el nivel de participación, no tan brutal como el que estamos viendo, pero yo creo que ahí hay un punto que debiéramos nosotros mirar. ¿Cómo regular, en este caso, a través de un estamento, de una figura, en este caso? En el programa anterior me parece que lo conversamos, por ejemplo, con este modelo que tienen los países nórdicos como Suecia, como Suiza, como Noruega, del Ombudsman, que es el defensor del pueblo, que en definitiva lo que hace es también fiscalizar
cuáles son las promesas que hacen los candidatos, porque ahí hay un punto, ¿no? Se promete, se llama confusión en muchas oportunidades y no se cumple con lo que se promete. Ahí en estos países, por ejemplo, quienes no cumplan con el 75% de los compromisos que hicieron en campaña no pueden volver a ser electos. Yo creo que ahí hay un criterio y hay estándares que mejoran la calidad de la política. Entonces, por eso yo creo que hay que seguir con el voto voluntario y ahí donde hay un punto central y que me parece que es algo que tenemos que llevar a la discusión es la influencia que puede tener el mundo cristiano, protestante, evangélico dentro de las elecciones. En un universo de hoy día de menos de un tercio de la población, estamos hablando que también de que muchos hermanos, hermanas en la fe no fueron a votar, porque también se sienten lejanos, ven el descrédito de la clase política y que en definitiva eso nos hace también a nosotros perder representatividad. Aquí tuvimos una importante cantidad de hermanos en la fe que hoy día son alcaldes, concejales, que fueron candidatos y que tenían la posibilidad de generar y ser agente de cambio en sus comunas. Sí, bueno, ahí hablando sobre el voto, ¿cierto? Nosotros acá entrevistamos a varios candidatos, tanto a concejal como a alcalde, que iban, ¿cierto? Como evangélicos a las municipales. En general el nivel de votación no estuvo muy bueno. 115 candidatos, entre los cuales iban alrededor de 10 o 12 alcaldes, solo ganaron 3, se perdieron otros que eran incumbentes. Y en el caso de los concejales son alrededor de 14, 15. Por tanto, eso quiere decir que finalmente la Iglesia no salió a votar por sus propios candidatos. ¿Qué opinan ustedes de haciendo un análisis sobre ese tema específicamente? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que sobró? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo en relación a los candidatos? De otra manera, el censo dice que somos alrededor del 20% del país, pero eso no se representa. Vemos que no está siendo representado las elecciones tanto de populares, a concejales y alcaldes. O sea, hoy día muchos me hablan en la calle, ¿cierto?, por redes sociales que están esperando el diputado evangélico para poder llevar y representar sus ideas en el Congreso. Pero lo que vemos es que finalmente la gente no sale a votar por sus candidatos. ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, es que es difícil votar si yo no tengo conocimiento. Vuelvo a insistir, o sea, con esta ley restrictiva se ahogó completamente cualquier posibilidad de propaganda. Entonces, tal vez cómo la gente iba a salir con candidato evangélico. Después, acá también hubo un castigo a todos los candidatos que se presentaron también. Porque bueno, acá ya era tan generalizado el sentimiento, ¿cómo se llama?, de molestia, ¿cómo se llama?, de no querer participar. O sea, uno también lo veía en la calle, con la agresividad con que el candidato era recibido, con insultos, ¿cómo se llama?, con acusaciones de que es un ladrón, que es un sinvergüenza. Entonces, eso es lo que el candidato tiene que enfrentarse. Entonces, no me parece raro, ¿cómo se llama?, que también nuestros hermanos que hayan sido candidatos también hayan sufrido lo mismo, ¿cómo se llama?, porque en el fondo justo por pecado. Exactamente, no hubo aquí una distinción si el candidato era evangélico, era católico, era masón. En el fondo, aquí todos se vieron afectados por igual dentro del crédito de la política. Entonces, ese es el punto central. ¿Cómo nosotros redignificamos, damos un nuevo aire a la política en este país? Hasta cómo nosotros podemos volver al sentido más puro que tiene la política, que es el servir, el ayudar, el preocuparse de las necesidades de las personas. Entonces, la cosa va por ahí. Y eso, lamentablemente, es un tema que yo creo que va a ser una generación que va a poder retomar el valor republicano de la política. Mira, yo creo que hay un tema cultural, primero que nada, que tiene que ver con la participación en lo que es la política, ¿no? Lo ve muy lejano, lo ve como algo que no es parte, digamos, de los deberes, digamos, y derechos de un cristiano. Pero yo creo que ahí hay un tema que nosotros debemos hablar, formar, porque en definitiva lo que estamos haciendo es entregarle la responsabilidad a otros que elijan, a las autoridades que en definitiva están guiando a todas las políticas comunales en una ciudad. O es peor, lo que está pasando precisamente en el Congreso, donde las leyes de nuestro país, nosotros no tenemos más incidencia que las invitaciones que nos están... protocolares o las invitaciones que nos hacen alguna comisión para exponer los temas, donde exponen todos. Yo creo que aquí falta una representación real, una representación que va más allá de su profesión de fe. Esto tampoco es un hermano que se declara con una fe evangélica protestante, bueno, todo a votar por él. Tiene que tener un planteamiento, tiene que tener una mirada de país, una construcción de la sociedad de acuerdo a los valores y principios que profesamos. Yo creo que ahí hay un punto que
se debiera mirar sobre todo al interior de las iglesias con respecto al nivel de participación en las elecciones. Nosotros hablamos de que cerca de un 12% estaba realmente participando y eso sin duda se ve reflejado también en los resultados globales, porque se pueden contar con esto 32,5% fue el nivel de participación. Hay un desafío que tenemos como iglesia, sobre todo en formación y en participación para poder ser parte de las decisiones de las autoridades que hoy día están el próximo año, ojo, presidente, intendentes, diputados, consejeros regionales. Claro, el próximo año finalmente es un año clave, ¿cierto? Y que de otra manera los resultados que hoy día podríamos decir que arrojan estas elecciones que de otra manera la Iglesia no está participando, a pesar de que, como nunca antes, ¿cierto? Más de 100 candidatos evangélicos a lo largo de Chile, con movimientos que se están construyendo a lo largo de todo Chile y lo que uno ve es que hay mucha gente que quiere construir, pero de esta manera es complicado. Nosotros informarle que va a haber una reunión en la próxima semana donde se van a analizar los resultados de los candidatos evangélicos y además se hizo un estudio por parte de la Escuela de Formación Martin Luther King que va a lanzar, así que están todos invitados a poder conocer estos resultados y estos análisis. Pero es importante de otra manera, ¿cierto?, de que se siga trabajando, de que se siga aportando, que de otra manera esto no se acaba con una elección, sino que el proyecto tiene que ser más a largo plazo y a potenciar las figuras que de otra manera tienen proyección. Esto finalmente las elecciones no son un fin, sino de otra manera son un proyecto que es a más largo plazo. Bueno, entremos... Pero hay un punto que quizás es importante que lo vamos a decir. ¿Quiénes salieron electos? Son 3 alcaldes y concejales. Yo creo que aquí hay también un trabajo de un partido político, de un sector político que en definitiva miró al mundo evangélico y también hoy día tiene representación como independiente, como militante. Yo creo que en eso también es relevante ver el trabajo que se está haciendo. No solamente llevar candidatos a concejales o alcaldes, que vimos este fenómeno también, para juntar votos para una lista. Porque hay que decirlo, en muchas de las listas que nosotros vimos de concejales y alcaldes, a candidatos del mundo evangélico lo llevan ¿para qué? Para sumar un poco más de votos para la lista. Así es. Pero hoy día lo que debemos nosotros tener, lista, al final de la lista, lo que tenemos que hacer es tener opciones reales. O sea, ese 18% que se habla que tenemos de representación debiera reflejarse en un 18% de alcaldes y concejales, en un 18% en representación parlamentaria, en el Senado e incluso también en los gobiernos, ¿por qué no? O sea, nosotros cuando vemos países que tienen tradición protestante, la mayoría de esa representatividad está efectivamente en los poderes públicos. Entonces podríamos ver que este 18-20% del que tú hablas, ¿cierto? Finalmente es una voz que no está presente en ninguna parte al no participar en estas elecciones populares donde se instalan los temas de país, ¿cierto? Los temas locales en primera línea, ¿cierto? Esto es más que ir a dar opinión. Claro, debiera transformarse no basta con solo opinar. en representatividad. Sí, y poner los temas. Colocar los temas. Yo creo que en la agenda de los gobiernos. Colocar nosotros los temas y dejar de estar, como se llama, los medios progresistas, que ellos impongan temas que a nosotros no van contra nuestros principios y que no nos interesan. Esa es la verdad. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa, volvemos luego para seguir conversando sobre los temas actuales de la política.